2025ko ekitaldirako ordenantza fiskalen aldaketa hasiera batean onartzeko akordioa. Lehenengoz eta behin ordenantza fiskalak labur aurkezteko, Josune Eskota hirugarren alkateorde anderea mesedez. Bai, arratsaldeon guztioi. Bai, saiatuko naiz labur egiten, ze azkenean aurkezpena bakar bat da, eta gero denok espero dugu debate politikoa luzatzea. Orduan, harira joango naiz. El Ayuntamiento de Durango efectivamente presenta este año, para el año 2025, para las ordenanzas determinadas modificaciones, y estas modificaciones vienen condicionadas, por un lado, por el incremento en los costes que ha tenido el Ayuntamiento de Durango y, por otro lado, por la exigencia que nos viene establecida por la Unión Europea relativa al déficit cero en la recogida de residuos. Esta propuesta contempla la aplicación de equidad y justicia en los precios públicos e incluye congelaciones y bonificaciones en áreas que consideramos clave y que están alineadas con los principales retos sociales. El impuesto de vehículos de tracción mecánica en concreto y el impuesto de actividades económicas quedarían congelados. En cuanto a la tasa de basura, se ajusta para cumplir la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos para una economía circular, que esta ley obligaba a que todas las entidades locales, antes del 10 de abril de 2025, tenían que establecer una tasa específica y diferenciada y no deficitaria que permita implantar sistemas de pago por generación. Esta tasa de basura se ha calculado el coste de los servicios y es en función de ello y acomodándonos al coste que se propone la subida. Además, esta tasa de basura va a tener bonificaciones basadas en el salario mínimo interprofesional, protegiendo así a las personas con menos recursos económicos, y esto asegura que la carga fiscal sea justa y equitativa. Con relación a las ordenanzas, sí que quiero aprovechar esta presentación para dar las gracias a todo el equipo técnico del Ayuntamiento, empezando por las personas jefas de departamento que previamente al planteamiento de las ordenanzas hicieron un gran esfuerzo en acudir con la Diputación, en ir a numerosas reuniones, en concreto el interventor, la tesorera y el arquitecto municipal, que han tenido que hacer un gran trabajo en comprobar la ponencia, en hacer alegaciones y en comprobar que efectivamente todo el trabajo que de la parte técnica de Diputación se ha hecho estuviera correctamente. Pero además de este trabajo de ellos, que estuvo totalmente centrado en la ponencia, también quiero agradecer a la parte de intervención, como por supuesto al interventor, pero en concreto también a Alex, que siendo una persona bastante novata o nuevo en esto, pues le ha puesto muchísima ilusión, ha analizado millones de Excels, nos ha ayudado un montón y pues gracias a él tenemos muchos de los numerosos cambios. Las dificultades para esta ponencia han sido muchas, desde la baja de la tesorera, que era quien habíamos designado como persona responsable para la ponencia, al hecho de que el responsable de informática se jubilara de forma no planificada. Y a pesar de todas esas dificultades, pues todos los equipos han estado ahí poniendo de su parte, por todo el personal del Ayuntamiento, inclusive Oficina Técnica, que también ha tenido un reto importante con relación a la tasa de basura. Espero no olvidarme de nadie. Secretaría, que por supuesto siempre está detrás de todo, y aquí ha habido un trabajo coordinado. En relación al impuesto de bienes inmuebles, simplemente referirnos a que en el año 2025 hay una nueva ponencia de valores, que era un poco a lo que me refería, que nos hemos tenido que enfrentar a ella, y esa ponencia de valores es la base del impuesto de bienes inmuebles. La ponencia nos ha venido dada de Diputación, pero efectivamente ha sido validada técnicamente por el Ayuntamiento de Durango, por nuestros técnicos. Se propone una congelación del IBI para el comercio, tanto para el básico como para el agravado. La actualización de la ponencia de valores era una demanda histórica, precisamente en el comercio, y los valores catastrales les han bajado mayoritariamente, pero hemos querido que efectivamente, a pesar de que les han bajado los valores, congelar este impuesto y apoyar el comercio como una medida de apoyo a ellos. En concreto, en el IBI para viviendas e industria se incrementa. En vivienda pasaría del 0,235 al 0,265, vivienda incrementada pasaría del 0,29 al 0,328, industria del 0,92 al 0,994, industria incrementada pasaría del 1,80 al 1,944 y en resto pasa del 0,715 al 0,50. El resto incrementado ya estaba en el tope
se queda igual. Otras novedades serían la reducción de la tasa de transmisión de licencias de taxi, que de tener un coste de 9.025,31 pasa a un coste de 1.400, con el fin de equiparar esta tasa a otros municipios y fomentar la venta de nuevas licencias, que al menos no sea por la tasa municipal. Y luego se crea una nueva tasa para rodajes cinematográficos, publicitarios y similares, dado el aumento de solicitudes. Una vez hecha la propuesta, se trasladó a la oposición y en el plazo señalado para las enmiendas se hicieron enmiendas por todos los partidos políticos. En concreto, EH Bildu presentó 2 enmiendas, por parte de Herriaren Eskubidea una enmienda a la totalidad y 8 enmiendas parciales, y por parte del Partido Popular 7 enmiendas. No hemos alcanzado ningún acuerdo con EH Bildu ni con Herriaren Eskubidea, y con el Partido Popular se alcanzó acuerdo en 2 enmiendas. Por un lado, aumentar la bonificación de familias numerosas en el IBI del 50 al 90%, y por otro lado, reducir los tipos de vivienda en ambos, tanto el agravado como el básico, en un 5%. Nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, honekin eztabaida hasiko dugu, eta lehenengoko txandaren hasieran Alderdi Popularra mesedez. Komentatzea, eztabaida izango dela dana batera, eta gero bozketa izango dela lehenengo osoko zuzenketa, gero zuzenketa partzialak, edo emendakina partzialak, eta gero testu osoa. Baina eztabaida dana batera izango da. Alderdi Popularra mesedez, eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate Andrea. Empezaré defendiendo mis enmiendas. En primer lugar, las que ya han sido incorporadas a la propuesta definitiva de ordenanza, y después las que por ahora no lo han sido, y aspiro que alguna de ellas pueda llegar a serlo en este pleno. En primer lugar, estoy muy satisfecho de que se incorpore a la ordenanza fiscal de Durango la ampliación de la bonificación hasta el 90% del impuesto de bienes inmuebles para las familias numerosas, para todas las familias numerosas. Y me explicaré. En muchos municipios, incluso en la anterior ordenanza, se diferenciaba entre las categorías especial y general de familia numerosa. En este caso, en Durango vamos a tener ya desde los 2 hijos, en caso de que uno tenga discapacidad, o 3 hijos, todas las familias numerosas de Durango, acceso a esa bonificación máxima de un 90%, lo que supone una práctica supresión o un pago simbólico de un 10%. Añadido a otra cuestión, o a 2 cuestiones importantes. Una, el límite de la renta. Porque, ¿qué ocurre en la inmensa mayoría de ayuntamientos? Que la renta que se plantea para poder acceder a esta bonificación es tan baja que hablamos prácticamente de familias en riesgo de exclusión, y en este caso que el límite de renta esté fijado en 4,5 salarios mínimos interprofesionales permite que las familias de trabajadoras, de trabajadores, puedan acceder a esta bonificación, y por lo tanto la inmensa mayoría de las 488 familias numerosas de Durango van a poder verse prácticamente eximidas de pagar este impuesto. No es una cuestión de rentas, no es una cuestión económica, es una cuestión de apoyar y favorecer algo tan necesario como es la natalidad, que en estos momentos es un problema gravísimo en Durango y en el conjunto de nuestra sociedad. Por lo tanto, creo que podemos estar satisfechos de tener esta medida para apoyar a las familias que tienen 2 hijos en caso de uno con discapacidad, o ya desde 3 hijos, porque son la inmensa mayoría de casos de familias numerosas. Cuando hablamos de bonificar al 90% a las de categoría especial, que son a partir de 4 hijos, estamos limitando muchísimo el acceso a esta bonificación. Por lo tanto, estoy satisfecho con esta incorporación. En segundo lugar, yo planteaba reducir un 5% el impuesto de bienes inmuebles a la vivienda en el caso de la tasa, partiendo de la tasa del año pasado. No ha podido ser, y por lo tanto la disminución de este impuesto pues va a ser en base a lo que planteaba ya de subida el equipo de gobierno. Para mí es insuficiente, por eso mi voto no va a ser favorable a esta ordenanza, porque creo que ese impuesto sigue siendo muy alto, a pesar de que se va a ver reducido gracias a la aceptación parcial de esta enmienda del Partido Popular. En tercer lugar, he retirado una de los planteamientos, que era el aplazar o el diferir el cobro de los impuestos municipales, del conjunto de los mismos,
a las personas que vean sus inmuebles o bien ocupados o bien con impagos por parte de los inquilinos en caso de alquileres. En esta situación se ha creado un grupo de trabajo en el Ayuntamiento de Durango para buscar medidas que favorezcan el acceso a alquileres asequibles a todos los durangueses, en particular a los más jóvenes, y buscando ampliar el número de viviendas en el mercado, de tal manera que se pueda conseguir una disminución de los precios, porque en este momento cada vez hay menos viviendas y cada vez son más caras. Por eso también planteamos otra de las enmiendas que no ha sido aceptada por ahora y que supone la supresión del recargo del IBI, de la penalización de un 50% del IBI para las viviendas vacías. Creemos que eso es una medida que está fracasando estrepitosamente, que al final se ha quedado en una medida puramente recaudatoria, que no beneficia que haya más viviendas en el mercado en alquiler y, por lo tanto, que se bajen los precios. Ahí están los resultados, a la vista de todos, y, por lo tanto, el penalizar a los propietarios, el castigar, el sancionar, creemos que no es la vía para favorecer que haya más viviendas en el mercado. Creemos que tiene un efecto mucho más beneficioso para el mercado de la vivienda y para que, en especial, insisto, los jóvenes puedan acceder a la vivienda a precio asequible, el apoyar, el favorecer, el defender, el incentivar, el bonificar a los propietarios para que den el paso para poner sus viviendas en alquiler. Esa enmienda no ha sido aceptada por el momento y creo que sería muy importante para conseguir algo que creo que todos estamos de acuerdo en que es un problema en este momento en Durango, como es el acceso a la vivienda de alquiler. Además, hemos planteado el reducir un 5% la tasa de basuras, un 10% la tasa de basuras para el comercio y la hostelería, algo que creemos importante para apoyar este importantísimo colectivo. El comercio, la hostelería, en particular el comercio, insisto, que es quizás quien peor lo está pasando en este momento, no solo es una cuestión económica, no solo es un modo de vida, es un servicio público para muchos ciudadanos, da seguridad en nuestras calles, da vida en nuestras calles. Durango es la capital del comercio de la comarca del Duranguesado y de la Vizcaya Interior, y creo que es la joya de la corona de nuestro municipio, en nuestro sector económico, el comercio y la hostelería, y debemos protegerles y apoyarles. Por eso mismo planteábamos esa medida respecto a la tasa de basuras, que ya de por sí va a verse incrementada de manera sustancial, y creemos que es otra forma de apoyar a este sector tan importante en nuestra economía, en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Por otro lado, planteábamos la medida de bonificar el 50% de escaparates al comercio y de terrazas a la hostelería, en el sentido de que el comercio y la hostelería de Durango se han visto eximidos de una medida que han tenido la inmensa mayoría de municipios de nuestro entorno, como fue durante la pandemia el tener una exención del pago de la tasa de terraza y de escaparates, y en Durango, en cambio, han tenido nuestros hosteleros y nuestros comerciantes que seguir pagando esas tasas, y planteábamos de forma puntual para este año, de forma compensatoria, el bonificar un 50% esa tasa de terrazas y de escaparates. Y, por último, hemos planteado que los impuestos, de forma general, deberían de ser congelados. Ese era nuestro planteamiento inicial. Nosotros, yo, Carlos García, este concejal, y mi partido, el Partido Popular, somos un partido responsable. Creemos que la estabilidad financiera y económica del Ayuntamiento es un valor en sí mismo y que hay que buscar compaginar el no dar un sablazo a los bolsillos de los ciudadanos con mantener la estabilidad económica y financiera del Ayuntamiento. Ambas cuestiones al final repercuten en beneficio de los propios vecinos, de los propios ciudadanos. Y como no renunciamos a esta congelación, en particular de uno de los impuestos, como es el IBI, hoy llevamos aquí la aprobación inicial de la ordenanza de impuestos. Pero a partir de la publicación de esta ordenanza se habrá un plazo de 30 días para alegaciones, y yo adelanto que, y depositaré en secretaría, vamos a presentar una alegación para congelar el IBI.
que se aprobará en el próximo pleno. Quiero anunciarlo aquí pues para que exista este debate en el seno de la sociedad duranguesa. Yo me comprometo a algo, y lo hago aquí en público y firmemente, y es a favorecer la aprobación del presupuesto no solo de este año, sino también del año que viene, 2025 y 2026. Y no pidiendo más gastos, no pidiendo nuevos proyectos, sino pidiendo menos impuestos. Esa es mi principal enmienda y alegación a los presupuestos del año que viene y del siguiente. Si dentro de 30 días, cuando se vote esta alegación, es aceptada, que simplemente consiste en no incrementar el IBI más de lo que ya se está pagando en este momento, que ya para mí es bastante elevado, pues garantizo y doy esa estabilidad financiera, económica y presupuestaria a la alcaldesa, a la concejala de Hacienda y al equipo de gobierno, este año y el que viene. Prácticamente hablaríamos de tener garantizados los presupuestos. Yo creo que es más importante para la gestión económica y financiera... García jauna, bakarrik gogoraraztea, pasado Roma los betez ez, 40 segundo dituzula, 40 segundos. Sí, termino. Entiendo que esto es más importante, el tener esa garantía y esa estabilidad económica, que cobrar algo más para el ayuntamiento, pero que para los vecinos supone una cuantía importante, en especial para las familias que peor lo pasan. Tengamos en cuenta el IBI en un portal, todos los vecinos pagan lo mismo, da igual que el vecino esté en paro, que el vecino tenga una empresa y sea millonario, o que el vecino sea una persona jubilada. Por lo tanto, son ya de por sí injustos estos impuestos y, por lo tanto, a quien más se va a beneficiar es a quien menos tiene, y creo que es también, a su vez, una medida social. Esto no quita a que, de cara a los presupuestos, proponga y plantee mejoras en ellos, pero ya partiendo de la base de esa tranquilidad y esa estabilidad presupuestaria para el Gobierno. Gracias. Eskerrik asko, García jauna, herriaren eskubidea, Varela jauna, zure datzan da. Arratsaldeon. Bueno, yo iré directamente al grano. Hace un mes, PNV, PSOE y PP aprobaron una nueva subida de los sueldos políticos. Ahora nos dicen que falta dinero y nos dicen que para compensar hay que subir los impuestos. ¿Y de dónde van a sacar el dinero? Pues, como siempre, del 95% del común de los mortales, del bolsillo de las familias. ¿Y quiénes son ese otro 5% restante? Pues muy sencillo, los bancos, las grandes supermercados, las grandes superficies y el bachoqui. Y me explico, la propuesta que hoy nos traen PNV y PSOE es que bancos, grandes supermercados y bachoqui paguen el año que viene hasta un 85% menos de IBI. Sí, un 85% menos de IBI. En total, estos grandes negocios dejarán de pagar en torno a 150.000 euros menos en 2025. Y para compensar lo que no van a pagar los bancos, los grandes supermercados y el bachoqui, pues han decidido que lo paguemos las familias a través de nuestras viviendas. Es más, como no solo quieren recuperar lo que van a dejar de pagar las grandes superficies, los grandes supermercados, los bancos, que por cierto, recordemos que tienen récord histórico de beneficios, y el bachoqui, pues nos suben el IBI a nuestras viviendas un 13%. ¿Y qué consiguen con esto? Pues que en 2025 no solo recuperen esos 150.000 euros que dejan de pagar estas entidades, sino que además van a recaudar 350.000 euros más. 350.000 euros que ya vienen reflejados, que no me lo invento, ya vienen reflejados en el proyecto de presupuestos que nos han presentado esta semana, con lo cual ya lo tienen, parece ser, calculado. Por último, nos dicen que hay que subir la tasa de basuras, ni más ni menos que un 30% y recaudar otros 521.000 euros más. Lo hemos consultado en las comisiones, pero ni siquiera se han dedicado a justificar políticamente esta subida. Se han limitado a hacer un café para todos. Y a esto hay que añadir que el Ayuntamiento en 2025 recibirá ni más ni menos que 830.000 euros más procedentes de Udalkutxa. En resumen, como he dicho, PNV y PSOE nos van a querer contar que suben el IBI para compensar la ponencia de valores, etcétera, pero no han presentado ni una sola alegación en contra del IBI de las viviendas o en contra del IBI de los comercios.
por lo que lo único que están consiguiendo es que, como he dicho, los bancos, los grandes supermercados y el Bachoqui paguen 150.000 euros menos en IBI el año que viene y a cambio pues nos suben un 13% a las familias para compensar y recaudar 350.000 euros más ya que se ponen. Además nos van a subir las basuras un 30%, con lo que recaudarían otros 521.000 euros más. Esto quiere decir que, aunque el Ayuntamiento de Durango en 2025 va a tener históricamente los mayores ingresos corrientes de la historia, pues van a aprobar hoy, parece ser, que las familias paguemos 870.000 euros más en impuestos el año que viene. Ante esto, hemos presentado una enmienda a la totalidad, obviamente, para que se valore la posibilidad de hacer las cosas razonadamente y con una justificación política, y la vamos a defender hoy aquí, votaremos a favor de ella. Mila esker. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Arratsaldeon berriro. Bueno, creo que hoy la palabra estrella será ponencia, pero yo ahí no me voy a centrar mucho porque es verdad que es algo que se hace de Diputación, que se ha hecho en base a datos de mercado, que se ha hecho en base a datos objetivos, con las correcciones, con los parámetros que ha habido que ir aplicando y que prácticamente a todo Vizcaya nos da un resultado parecido. Resulta que a los comercios les baja, en la ponencia salen beneficiados y luego vivienda pues hay un poco de todo. Y sí, es verdad que con esa ponencia pues Durango pierde 193.000 euros respecto a la ponencia anterior. Se ha dicho que vamos a tener en los presupuestos un récord de ingresos. Lo que desde luego vamos a tener es un récord de gasto corriente entre capítulo 1 y capítulo 2, porque ya se os ha hecho entrega de ese borrador de presupuestos y ahí se ve que el capítulo 1 sube 620.000 euros, en su prácticamente mayoría debido a la subida del salario que efectivamente hemos aplicado a los funcionarios y que tal como recogisteis en el RON, nos teníamos que aplicar a los políticos, a todos los que aquí estamos, no solo al equipo de gobierno, y que creo que a día de hoy ninguno hemos renunciado a nada de nuestro sueldo ni subidas. Además, si vemos el capítulo 2 de los presupuestos, nos sube 435.000 euros ese gasto en diferentes servicios. Tenemos incremento en el agua, en incendios, recogida de residuos, tratamiento de residuos. Y sí, Udalkutxa nos ingresa 831.000 euros más en este presupuesto del 2025, pero también hay que decir la otra parte. La liquidación del 2024 nos sale a devolver 893.000 euros, con lo que no es que ingresemos 831.000 euros, sino que tenemos que devolver 60.000 euros. Respecto a las basuras, pues efectivamente hay una ley que viene de Europa y que no nos queda más remedio que aplicarla, que está desde el 2022 y la aplicamos este año. El informe técnico ya indica que teníamos un déficit en la recogida de basuras de 521.434,50 euros y eso es lo que se va a subir, no se va a recaudar más que lo necesario para cubrir el servicio. ¿Y qué supone esa subida? Pues que en las viviendas unifamiliares pasarán de pagar 41,63 euros al semestre a pagar 54,12 euros. 12,49 euros más al semestre, aproximadamente 2 euros más al mes. Y en el caso del resto de viviendas, pues pasarán de 37,86 euros a 49,22, 11,36 euros al semestre, lo que viene a ser 1,89 euros al mes. Y hay que decir que desde hace mucho tiempo la tasa de basuras y alcantarillado está bonificada en función de las rentas. Por tanto, una unidad convivencial de 4 personas que ingrese el salario mínimo interprofesional o menos tiene una bonificación del 95% y una unidad convivencial de 4 personas que ingresan menos de 3 salarios mínimos interprofesionales tiene una bonificación del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que las rentas más bajas siguen estando cubiertas. Y frente a todos esos gastos con los que nos hemos encontrado, pues sí, este equipo de gobierno no le ha quedado más remedio que subir el IBI en vivienda. La propuesta es de subir 12,80, la vivienda incrementada 13,10, la industria un 8% tanto a la normal como a la incrementada y congelar el comercio porque este equipo de gobierno hace una apuesta total por el comercio local. Con todo esto recaudamos 330.000 euros más. Recordar que en el 2020, lo que nosotros subimos 12,80, estos que hoy venís a darnos lecciones subisteis un 13,50, para la vivienda incrementada, que nosotros subimos un 13,10, subisteis un 16%, para la industria un 15%, para la industria incrementada un 20%,
para el comercio un 15% y para el comercio incrementado un 20%, una recaudación de más de 600.000 euros. No sé por qué lo que para vosotros sí valía, para nosotras no. Indicar que un piso que tiene un valor aproximado de 100.000 euros en el IBI va a pasar de pagar 235 euros a pagar 268. Y si es una vivienda de, por ejemplo, 220.000 euros, pues pasará a pagar de 638 a 728. Por tanto, sí, va a pagar más el incrementado, obviamente. Aparte de esto, vamos a congelar tanto el impuesto de vehículo de tracción mecánica, las restantes tasas y los precios públicos. Tenemos en cuenta una reclamación que nos venía por parte de los taxistas para bajar la licencia de los 9.000 euros a 1.400. Por tanto, creo que los populismos duran lo que duran y cuando uno ya ha pasado por el Gobierno sabe lo que eso supone. Por tanto, ya los cuentos chinos pues ya no cuelan tan fácilmente. En conclusión, una subida de impuestos que sí, que es impopular, pero no queda más remedio que hacerla si queremos poder mantener los servicios públicos de una manera adecuada. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bilduko ordezkaria mesedez. Bai, arratsaldeon berriro ere. Bueno, en primer lugar, comentaremos nuestras propuestas, nuestras enmiendas. Respecto del IBI, hicimos una enmienda para proponer una subida progresiva y recuperar la bajada de la recaudación provocada por la nueva valoración catastral, que no es ni más ni menos que de unos 400.000 euros, lo que supone la bajada. Entonces, por eso proponíamos una subida progresiva, porque entendemos, hemos estado en Gobierno y entendemos que sí, que a veces toca subir los impuestos, pero lo queríamos hacer, y esa era la propuesta que hemos lanzado, de manera progresiva, subiendo pues un 4% en la vivienda ordinaria, un 8% en la incrementada, al comercio ordinario subirle un 2%, al comercio incrementado un 4%, a la industria ordinaria un 3% y a la incrementada un 5%. También habíamos propuesto bonificaciones para las familias monoparentales, porque se habla de las familias numerosas, ¿no? Pero, pues bueno, a día de hoy existen muchos tipos de familias y proponíamos, pues para esas familias que son monomarentales o monoparentales, pues unas bonificaciones para música escola y para el bono familiar de piscinas, en base al SMI, ¿no? A aquellas familias que no superasen 3,5 veces el SMI. Bueno, estas eran nuestras propuestas y, dicho esto, pues bueno, vamos a entrar un poco en el debate del famoso IBI, ¿no? Intentaremos explicar por qué en Durango, cuando hablamos de las ordenanzas fiscales, pues prácticamente solo hablamos del IBI. Y es que, bueno, en su día, pues como de todos es conocido el boom inmobiliario en Durango, en el cual pues Durango recibía muchos ingresos gracias a esas licencias, y a esas licencias de obra de vivienda nueva y a esa venta de solares. Se fomentó que Durango fuese una ciudad de servicios y, asimismo, bueno, pues no se impulsó en gran medida el sector industrial. Hubo empresas que se deslocalizaron, salieron de Durango, como la de Miquel o de Ibácar, otras que cierran y otras que no han podido venir o no han podido surgir gracias a la falta de espacio industrial, ¿no? Porque, como sabemos, 14 años después, ahora se termina el vial Urquia-Hegoalde, gracias al Gobierno anterior. Y, bueno, pues ha estado 14 años esperándose a que acabase ese vial y sin poder desarrollarse la nueva zona industrial de Gusquicha, en la cual hubieran podido venir nuevas empresas, ¿no? Esto, ¿por qué lo decimos? Porque hubieran aportado en el impuesto del IAE, que ahora comentaremos. Actualmente, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues el IBI es el mayor ingreso propio, ¿no?, que tiene el ayuntamiento, que supone un 13% respecto del total de ingresos, 5,6 millones que se prevén para 2025, seguido del impuesto de tracción mecánica, el de vehículos, que supone un 4% del total de los ingresos, 1,7 millones para 2025. Y, como comentaba, los ingresos por IAE, el impuesto de actividades económicas, para 2025 supondrá un 1%, pues llegando a los 475.000 euros del presupuesto. Todo esto es lo que hace es que tengamos una total dependencia
de los ingresos externos, ¿no?, de Udalkutxa, en este caso, que es la aportación que hace la Diputación Foral de Vizcaya. Para 2025, 24,1 millones de euros, que suponen el 56% del total de los ingresos. Una subida o una bajada en Udalkutxa, en esta aportación, pues hablamos que puede ser entre 1 o 3 millones de euros, como ya nos ha ocurrido, y en este caso, para 2025, cerca del millón, ¿no?, 800 y pico mil euros. Lo que hace que Durango pueda invertir o no en nuevos proyectos y, bueno, pues, o no poder hacerlo. Y esos ahorros de los que a veces hablamos, ahorros entre comillas, que no son más que inejecuciones de anteriores presupuestos, pues bueno, se van acabando, ¿no? Ya cada vez esos supuestos ahorros se van acabando y entonces la capacidad de inversiones que tiene Durango es muy escasa, ya sea para reurbanizar una calle nueva, como la de Antxosteguis, o para hacer una nueva casa de cultura, ¿no? Y si encima nos dejamos escapar subvenciones de 1,5 millones, pues más difícil todavía. Por eso, el famoso IBI en Durango se ha convertido en una herramienta y una fuente de ingresos, y la fuente de ingresos más importante, ¿no?, para este ayuntamiento. Y cuando hablamos del IBI en Durango, ¿de qué estamos hablando? Pues que le afecta a 188 empresas, que para 2025, y en base a los tipos que propone el Gobierno, se recaudarían 468.000 euros, 564 elementos de resto de otros usos, que serían principalmente solares, de los cuales se recaudarían 573.000 euros, 2.024 locales comerciales, que se recaudarían unos 700.000 euros, y 13.432 viviendas, de donde se recaudarían 3.600.000, ¿no? Y principalmente, bueno, de esas 13.432 viviendas, 13.059 están en el tipo normal y solo 373 en el incrementado, con lo cual del tipo ordinario, las viviendas del grosso más grande, ¿no?, de viviendas, las viviendas normales, de las 13.000 viviendas, se recauda prácticamente la gran mayoría del impuesto del IBI, que son 3 millones, casi 300.000 euros. Bueno, ¿y ahora qué nos ha sucedido en Durango? Pues la nueva valoración catastral. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que el Ayuntamiento recauda el IBI, pero lo hace en base a una norma foral, ¿no? Y es la Diputación la que marca esas reglas del juego y la que hace también las valoraciones catastrales, que son, al fin y al cabo, pues lo que da el valor al suelo y a los edificios. En 2016 se hizo la primera valoración catastral, después de muchos años sin hacer, ¿no? Bueno, o sin haberla hecho ninguna vez. Entonces, en Durango, pues en ese caso, el equipo de gobierno que estuvo en 2016, que gobernaba el PNV con el PSE, ni lo miró ni lo trabajó y dieron por buena, pues, la valoración de la Diputación sin revisarla. Y así se daban casos, como ya hemos mencionado en alguna otra ocasión, que el metro cuadrado en San Fausto era más caro, el metro cuadrado de vivienda, que era más caro que en Ezcurdi, ¿no?, entre otros casos. Y ahora, en 2024, han hecho una segunda valoración catastral. Y lo que ha sucedido en esta ocasión, como en 2016, pues no nos han hecho partícipes de ella, no hemos podido dar nuestra opinión, ni nuestro parecer, ni hacer aportaciones. Bueno, pues al parecer sí que nos comentan que la parte técnica sí lo ha revisado en esta ocasión, pero sí, seguimos sin verle mucho sentido al resultado de dicha valoración. No entendemos por qué no se nos ha dejado participar, ¿no?, ya que a los técnicos se les marca unas directrices políticas y está bien, un técnico puede establecer unas fórmulas, realizarlas, obtener un resultado, pero bueno, este puede ser coherente o no con la realidad, ¿no? Y en este sentido entendemos que la parte política hubiéramos podido dar esa coherencia que le falta, a nuestro entender, una vez más, a la valoración catastral. Y pongamos unos ejemplos de estas incoherencias. En la zona de chalés de Galtzareta y de San Roque se baja un 15%, donde antes pagaban 787 euros el metro cuadrado, ahora pasarán a pagar 603 euros el metro cuadrado. Eso sería en la zona de Galtzaretas, y en la zona de San Roque, pues 670 euros metro cuadrado pagaban antes y ahora 400 euros el metro cuadrado. Y nos dicen que sí, que se han basado en testigos utilizados en la venta, datos del mercado, y sí, hay testigos, pero en el caso, por ejemplo, que estábamos mencionando, ¿no?, de los chalés de Galtzareta y San Roque, hablan de 47 testigos en ambas zonas que han utilizado. No sabemos dónde se han vendido
47 chalets en Durango, pero bueno, pues al parecer se han debido vender. Y si no son testigos suficientes, se utilizan las zonas que tienen alrededor, ¿no? Y los chalets pues tienen enfrente, porque por detrás solo hay solares. Y enfrente solo se han vendido en la zona de Iparaguirre y en la zona bueno, no lo leo bien aquí, serían 13 testigos ha habido en las zonas de enfrente. Con lo cual, pues bueno, en este caso no sabemos dónde han salido esa venta de 47 chalets, 47 testigos, y sin embargo en la zona de enfrente, si hubieran cogido los datos, solo hay testigos de 13 viviendas en venta. En Zabale y en Askatasun, como Ayuitz, suben un 23% el valor del metro cuadrado, pasando de 812 euros el metro cuadrado a 998. En Murueta Torre sube un 46% y Chivitena solo un 4%. Y pensamos, bueno, ¿y qué servicios diferentes hay? Porque no hay ningún servicio nuevo diferente en la zona y los testigos son parecidos en ambas. Entonces, siguen teniendo Saki de Chalá, siguen teniendo toda la zona deportiva al lado. Bueno, antes, por ejemplo, Murueta Torre pagaba el metro cuadrado 787, ahora va a pagar 1.151 euros el metro cuadrado. Y Chivitena pasaría a 820. Bueno, y luego, pues por poner más ejemplos, ¿no? Parte de Sasicoa, ¿no? Entre el instituto y la calle Saibi, donde están también las calles, pues sería el trozo de Sasicoa, las calles Amboto y Urquiola. Estas suben un 53%. Y la otra parte de Sasicoa, la parte, digamos, más alta, la que está entre Tromperri, baja un 2%. Entonces, antes pagaban 749 lo que es la zona de Saibi, Amboto, Urquiola, y ahora van a pagar 1.151. Y la zona de arriba de Sasicoa, pues antes pagaba 787, pagaban parecido antes, ambas zonas, ahora va a pagar 770 menos. Con lo cual, dos zonas muy similares, con testigos similares, pasan a duplicarse casi. Y la zona de Astxiki, pues bueno, una manzana se parte por la mitad, una zona sube un 19% y otra un 28%. ¿Y todo esto qué provoca? Pues que con la nueva valoración, pues las viviendas pasen del tipo normal al incrementado, ¿no? Unas pasan y otras no, pudiendo pasar a pagar de 2024, de un año a otro, a 2025, más de 200 euros con respecto del año anterior. Entonces, bueno, el Gobierno, a nuestro entender, no ha sido consciente de todo esto, ¿no? Entendemos que no lo ha trabajado lo suficientemente y que solo le ha preocupado pues, subir la recaudación un 14% y que gracias a la superaportación que ha hecho quien sostiene su Gobierno, pues bueno, pase a ser una subida lineal de un 13%, pero al fin y al cabo va a mantener una gran subida, ¿no? Para todas las familias y viviendas sin progresividad alguna. Entonces, bueno, pues ha tenido que venir a una vecina a mostrarles pues, lo que podía ocurrir con la nueva valoración, ¿no? Y visto después, analizada después lo que comentaba esta persona, se han dado cuenta que podía afectar a casi 100 familias y en el mismo día del Pleno se convocó una Junta de Portavoces extraordinaria para dar marcha atrás con el proceso de aprobación de las ordenanzas fiscales, que era para septiembre. Y entonces, pues bueno, se ha retrasado un mes la aprobación de las ordenanzas, se han enmendado a sí mismas las ordenanzas para evitar que esas 92 viviendas pasen del umbral normal al incrementado. Y han modificado el umbral, ¿no? Lo han incrementado pues para que no entren todas esas viviendas, pero también han provocado que 31 viviendas que antes estaban en el incrementado bajen al normal y la mayoría son chalets. Bueno, pues estas son las consecuencias de la nueva valoración catastral y del no hacer partícipes a la parte política. Una vez más, el PNV de Durango la vuelve a liar con el IBI, se lo podemos recordar, ¿verdad, Escota? En el 2016, pues otra vez más el PNV la vuelve a liar con el IBI y, bueno, gracias a su no gestión, a nuestro entender, pues provoca estos desajustes. El año que viene, pues serán conscientes de ellos, ¿no?, cuando venga la gente a quejarse de las subidas. Hablan de proteger, por otro lado, el comercio, ¿no?, y de que por eso congelan sus tipos, pero no sabemos si son conscientes de cuántos comercios suben del tipo normal al incrementado, simplemente por la nueva valoración, porque no han planteado nada similar al de las viviendas. Eso sí,
pues otra de las curiosidades de esta valoración catastral es que gracias a ella, pues mucho del comercio incrementado, sobre todo en Ezcurdi, como ha comentado antes Jorge, en la banca principalmente, pues va a pagar un tercio de lo que venían pagando, con lo cual van a tener una sustancial rebaja en el IBI, y eso que no creemos que lo estén pasando fatal con todos los beneficios que tienen. Y, pues bueno, respecto del comercio, hay una encuesta que hizo Dendakbai en 2018 en el cual ya indicaban que el 60% del comercio está en alquiler, el 40% en propiedad. Otro dato que le podemos dar es sobre el barómetro del comercio minorista de 2023, el resumen ejecutivo de Gobierno vasco, donde se indica más de lo mismo. Jauna, bakarrik gogoraraztea, denbora. Minututa piku, bai. Donde se dice lo mismo, que el 60%, más del 60% en este caso, está en alquiler y no en propiedad, ¿no? Entonces, que en realidad a quien protegen con el tema del Gobierno no es al comercio de Durango, sino a los rentistas y a sus propietarios. En definitiva, bueno, pues que todo este desaguisado sobre el IBI, los únicos que realmente lo van a pagar son las familias comunes de Durango. Y por terminar, hablando de lo de las basuras, sí, la ley dice que hay que costear, hay que sufragar el coste total, pero también dice que hay que tender a cobrar por la generación de residuos. Y les tendemos la mano en este sentido, porque dentro de poco caduca el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, habrá que hacer un nuevo contrato, habrá que hacer un trabajo y, bueno, pues entre todos y todas para ver si se puede ir hacia ese nuevo modelo, ¿no?, de cobrar por generación. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta txanda hau bukatzeko, Eskotan Anderea mesedez, Eusko Alderdi Jeltzaletik. Vaya, Arratsaldeon. Bueno, pensaba primero leer mi libro y luego entrar a cada una de las valoraciones, pero como me parece que se han repetido, voy a hacerlo al revés. Primero entraré a aquello a lo que nos instan y luego ya diré cómo se han hecho las cosas. Y como coincide tanto Herriaren Eskubidea como EH Bildu, que parece que, bueno, no sé, deben ser, aparte de técnicos, listos y saben más que nadie, pues bueno, les voy a decir a ambos que los dos, y usted, señor Urquiza, sí, el primero, le recuerdo que los bancos, el Bachoqui, no son comercio incrementado. Sí, acaba de decirlo, y se lo voy a recordar también a Herriaren Eskubidea, porque, bueno, se pueden sacar notas de prensa y yo voy a decir claramente que utilizar esas notas de prensa con lo que llamamos fake news es lo que ahora mismo voy a aclarar que no es así. Con relación a estos locales que están en el resto, el resto es un tipo del IBI en donde solo hay una serie de elementos que son diferentes, que son conventos, colegios, en este caso sedes de partidos políticos y otra serie y sedes de bancos, efectivamente. Ahí el número de inmuebles que tenemos en Durango es un número de inmuebles reducido. Entonces, a nosotros lo que la norma foral nos obliga es que en cualquier diferencia de tipos no podemos subir del número del 10%, es decir, el tipo incrementado, por más que se quiera, está limitado al 10%. La Diputación nos ha venido con unos valores y luego técnicamente se nos ha dado la explicación y se ha limitado los umbrales y la cantidad que está en el umbral a ese 10% de subida. Por lo tanto, señor de Herriaren Eskubidea, no hemos hecho nada, el equipo de gobierno de Durango no ha tocado absolutamente nada. La propuesta técnica del umbral es técnica y, de hecho, ustedes conocen, partidos de la oposición, que entregamos un informe con las ordenanzas fiscales en donde se modificaban los umbrales a nivel técnico, en concreto el de resto, que es el de esas. Y no hablamos de local incrementado, que eso es otra cosa, y efectivamente ahí pues podría haber habido otra posibilidad de umbral, pero no es eso. Por lo tanto, no solo no hemos tocado, es que no podíamos tocarlo. El umbral lo determinaron técnicamente y luego el tipo incrementado estaba topado al 1% y el otro tipo, la única subida que se podía hacer la hemos aplicado. Igual me puede explicar el señor de Herriaren Eskubidea, a ver qué es la parte, porque quiero que la explique exactamente, a ver este equipo de gobierno qué es lo que ha hecho para de alguna forma, pues bueno, de volcar en las familias lo que parece que hemos quitado a los bancos porque era técnicamente imposible. Y aprovecho, porque quizás mi explicación no sea suficiente, para que por parte de la secretaria, pidiéndole a la alcaldesa, se nos explique que efectivamente en el expediente consta ese informe y como los umbrales determinados para ese tipo de locales son técnicos. Bai, idazkari Anderea mesedez, azaldu halko genizu mesedez, zine duke. Mil esker. Bueno,
refiriéndome en todo momento al contenido del expediente, voy a dar lectura al informe que obra dentro de él, de fecha 25 de septiembre, firmado por el técnico de recaudación, que dice así: en relación al informe sobre las propuestas de modificaciones de las ordenanzas para el año 2025, formulado con el técnico de recaudación con fecha 26 de julio de 2024, se informa lo siguiente: que habiendo detectado un error de cálculo en los umbrales de los tipos incrementados, se procede a subsanar el mismo y corregir la propuesta del equipo de Gobierno, resultando lo siguiente: nuevo umbral para el tipo incrementado industrial, 225.000 euros. Nuevo umbral para el tipo incrementado resto de usos, 290.000 euros. Continúa el informe indicando de la misma manera el equipo de Gobierno propone establecer a lo que voy. El contenido de este informe tiene dos partes, de las cuales se infiere una clara diferenciación entre lo que constituye una modificación, una corrección en sentido estricto, una corrección técnica de la propuesta anterior del equipo de Gobierno, de otra parte en la que se evidencia que es una propuesta del equipo de Gobierno. Y quería relacionar este informe que he leído con otros dos informes que obran en el expediente y que corresponden a la tesorera municipal. El primero de ellos se emitió con ocasión del análisis, ese análisis que siempre se alicia de carácter inicial, en el que se hace una valoración técnicamente favorable o desfavorable a las enmiendas que presentan los distintos grupos municipales. Como decía, me voy a referir tanto a ese informe como el definitivo que cierra el expediente una vez que ya se han incorporado eventualmente distintas enmiendas al texto original, y creo que se va a entender bien el hecho de que en el ámbito de política fiscal municipal, la ley, en este caso la norma foral 4/2016 de 18 de mayo del impuesto sobre bienes inmuebles, que es de lo que nos ocupa, establece un ámbito para que los municipios establezcan su política fiscal, como decía, dentro de unos parámetros que vienen a determinar a través de distintas técnicas jurídico-tributarias unos tipos de gravámenes mínimos y máximos. A lo que voy. En el concreto aspecto que nos ocupa, ese artículo 8.3 de la norma foral reguladora del IBI viene a decir que dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, y son los que regulan los tipos mínimos, máximos y mínimos, los ayuntamientos podrán establecer para los bienes inmuebles urbanos tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. Y continúa: dichos tipos solo podrán aplicarse como máximo al 10% de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que para cada uso tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados. En definitiva, pretendía relacionar el informe que he leído inicialmente con lo que establece la norma foral para determinar que en lo que refiere a esos nuevos umbrales para el tipo incrementado industrial y el tipo resto de usos, lo que se realizó fue una corrección técnica por parte del Departamento de Recaudación para que la propuesta inicial respetase esa parte que he leído del artículo 8.3 de la norma foral reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Espero no haberme extendido demasiado con mi explicación. Eskerrik asko azalpenagatik, idazkari andrea, eta orain bai jarraitzen dugu txandarekin. Bueno, lo primero quería recordar que en el año 2023 este equipo de Gobierno partió de una congelación de todos los impuestos municipales, es decir, llevamos asumiendo ya un año subidas de precios en todos los costes y que realmente no aplicamos ninguna subida. Por lo tanto, teniendo que hacer una planificación fiscal adecuada, este año la subida era obligatoria por varios motivos. Primero, porque efectivamente, como he dicho, esos costes han aumentado en los servicios municipales y la intención es dar unos servicios de calidad y para eso hay que mantener y hay que asumir esos costes superiores. Por otro lado, tenemos una reducción de ingresos en varios parámetros, como puede ser el relacionado con la venta de parcelas, que este año no disponemos de ellos y es nada menos que 1.100.000. Y luego, como antes se ha dicho, pues efectivamente, aunque la subida en el presupuesto es muy pequeña, del 0,69, pues ello hay que tener en cuenta que nos vemos obligados a una liquidación negativa de 893.847 euros. Con lo cual,
Sin esta planificación fiscal que hicimos desde el principio, pues hubiera sido imposible atender los costos del propio ayuntamiento. Por lo tanto, pues bueno, planteo que a ver de qué manera se iban a poder pagar todos esos gastos si realmente no acometemos la subida que se plantea hoy. Con relación al tema de la tasa de residuos, que es obligatoria, bueno, decirle a Bildu que, no sé, resulta curioso, el Ayuntamiento de Galdácano aplica un 69% de subida y lineal de Bildu. Desde luego este año no hace una propuesta diferente a la nuestra, nosotros somos el 30, Galdácano el 69 y no tiene una propuesta diferenciada en cuanto a la gestión de residuos. Evidentemente trabajaremos en ello y de momento la normativa se ha cumplido en una parte y hay una gran posibilidad de mejora en años sucesivos en poder trabajar de otra manera la gestión de residuos y que sea de forma individualizada según lo que cada uno genera de residuos. Con relación al tema que se nos ha dicho de la manera, o sea, me voy a centrar en la ponencia pues porque realmente he tenido la suerte de poder acompañar a los técnicos a las reuniones, y digo que he tenido la suerte porque no era una reunión política. Realmente yo podía no haber estado allí y no tenía una invitación expresa a ir. Eran reuniones técnicas en las cuales mi única función, teniendo en cuenta que no soy técnica, era acompañar a los técnicos del municipio y que efectivamente se les hiciera en la Diputación pues un recibimiento adecuado. Las reuniones por parte de Diputación fueron un despliegue técnico. Pues puedo decir de que unas 10, 15 personas que estaban analizando esa ponencia, un despliegue de ingenieros, arquitectos y demás, que son los que han analizado esta ponencia y que encima estaban muy centrados en Durango, porque precisamente en el año 2016 pues Durango tuvo mucha polémica con relación a si se acomodaba a los valores reales o no. Este año los valores son con esas muestras, valores reales. No entiendo que estemos aquí discutiendo una ponencia y que encima se esté discutiendo sin ningún tipo de criterio, porque pues me parece muy bien que a nivel político queramos hacer esa valoración de si una zona u otra queda más o queda menos. Pero bueno, evidentemente aquí han trabajado muchísimos profesionales para determinar cuáles son las zonas más adecuadas, la línea hay que ponerla en algún lado y no tenemos ninguno de nosotros ningún otro argumento, salvo que tengan algún otro informe de, no sé, de algún profesional en ingeniería o en arquitectura para decir que esos valores no son los adecuados. Pero no solamente aquellos con los que se trabajó en Diputación, que hubo varias reuniones de trabajo, tanto a nivel de intervención como a nivel de tesorería, que fue luego la persona responsable que estuvo en todo momento en contacto con Diputación, porque yo acudí con ellos solamente a las primeras reuniones, no acudí a nada de lo posterior, y lo mismo con el arquitecto municipal, que simplemente fue la presentación y luego fueron reuniones totalmente técnicas. No había ningún político ni la Diputación ni del Ayuntamiento de Durango en todas las reuniones posteriores que tuvieron lugar, y mucho menos en todo aquel contacto que la tesorera mantuvo con la Diputación, ya que era la persona responsable de ello. Por lo tanto, Durango validó esa ponencia, pero además de validarlo, por primera vez se ha hecho para todos los concejales unas formaciones en donde han podido tener al arquitecto municipal, el cual en esas formaciones aclaró absolutamente todas las dudas que pudiera haber con respecto a los valores, a cómo se había trabajado. Se les presentaron las alegaciones. Hemos entregado un Excel, que es la primera vez que se entrega un Excel de esas condiciones, en el cual han podido trabajar tranquilamente, mirar todo, sacar absolutamente todos los datos. Ya quisiera yo, señor Urquiza, desde el año 2016 que estoy trabajando con esto, que en algún momento de este ayuntamiento hubiera tenido algún dato, porque ni lo tuve en su momento del equipo de gobierno, ni lo tuve cuando estaba aquí Bildu y Herriaren Eskubidea. Jamás nos dieron el documento que han tenido, que contenía absolutamente todos los valores catastrales, todos los datos de Durango, nada menos que 29.847 fincas, y que ustedes han tenido la suerte de poder trabajar con ello para realmente poder hacerlo. Por supuesto que le digo que no solo hemos trabajado en esto, sino que el trabajo ha sido complicado y difícil. Lo he dicho antes,
porque realmente era una nueva ponencia, el reto es complicado y, de hecho, quiero romper una lanza, que fui la primera que critiqué al anterior equipo de gobierno y comprendo la dificultad a la que se vieron con esta ponencia. Era la primera vez que se acometía una ponencia. Cuando se ha acometido la segunda hemos tenido muchísimas dificultades, sabíamos que iba a ser un reto al que me he enfrentado y que, desde luego, estoy satisfecha del trabajo que se ha hecho, sobre todo por la parte técnica. Como he dicho antes, pues ha habido muchísimas dificultades, las hemos tenido que ir solventando, y también errores, ¿por qué no? Si no tengo ningún problema en reconocer que en algún momento hemos cometido errores. Creo que está aquí efectivamente la persona que con respecto al incrementado de vivienda pues tuvo la idea, y tuvimos la suerte de que pidió una cita en la alcaldía y vino aquí. Desde luego agradecerle. De los errores siempre tratamos de enmendarlos, y precisamente a pesar de que ya estaba convocado el Pleno, a pesar de que teníamos las notas de prensa mandadas y todo, no tenemos ningún problema en reconocer los errores y en decir que, antes de causar un perjuicio a determinadas familias de Durango, que no lo habíamos contemplado, porque los umbrales inicialmente fueron propuesta técnica y no pensábamos que realmente iba a afectar a determinadas viviendas, ningún problema en decir que en el momento que lo vimos echamos para atrás todo, retrasamos el Pleno al mes de octubre y, bueno, pues si eso es criticable, pues lo volveremos a hacer, porque cuando cometemos errores ningún problema hay en solucionarlos. En esas formaciones el arquitecto municipal les ha explicado efectivamente que los parámetros para calcular los valores son muchos, se tiene en cuenta el valor del suelo y el valor de la construcción, y luego hay muchos factores correctores, que es al final los que llevan a ese valor, que nos guste o no nos guste, es el que tienen nuestras casas, nuestros locales y absolutamente todo. Efectivamente, los locales de Durango, los locales de comercio, han bajado de una forma considerable, pero han bajado de una forma considerable, y en esto vuelvo a romper una lanza por el comercio, pues porque durante años se tuvo en cuenta que se les aplicaba una subida lineal. Cuando nosotros hemos preguntado a la Diputación el porqué de esto, la Diputación también reconoce sus errores, y realmente esos valores estaban, digamos que, indebidamente calculados, pero bueno, son los que año por año se fueron dando, y cuando se ha hecho una nueva ponencia, los valores de comercio ha quedado demostrado que eran altos. Entonces, se nos está pidiendo ahora que vengamos a volver a subir al comercio. Es que igual debiéramos de devolverle lo que en años anteriores se les ha estado cobrando de más. Y entonces, no queriendo hacer eso, que lo han hecho muchos ayuntamientos, realmente muchísimos ayuntamientos, y para nosotros hubiera sido muy fácil. La gente no iba a notar en su recibo que les íbamos a cobrar de más. Cualquiera de esos locales que seguramente desconozcan la legislación fiscal iban a recibir un recibo muy parecido si nosotros les subíamos los valores y nos arreglábamos la recaudación. Pero cuando he dicho al principio que creemos en una política fiscal justa y equitativa, pues precisamente eso es lo que no vamos a hacer. Ir a lo fácil y tratar de subir a quienes ya durante años pues han tenido un perjuicio claro en que esos locales han pagado bastante por encima de lo que tenían que haber pagado. Bueno, ¿te queda tiempo? Vale. Voy a entrar un poco en las enmiendas y bueno, quería empezar por las del Partido Popular. Bueno, el Partido Popular plantea una serie de enmiendas y hace una especie de reproche al hecho de que solamente hemos aceptado un 5% sobre lo que teníamos de propuesta este año. Pero bueno, sí que he de decirle que las enmiendas hay que plantearlas correctamente, y lo que no podemos es aceptar algo que no está planteado en la enmienda. Entonces, hemos aceptado efectivamente algo que nos parece importante. Sobre nuestra primera propuesta hemos reducido un 5%. Creo que es una bajada considerable, que en aras a un acuerdo la consideramos adecuada, y no podíamos llegar a ninguna otra bajada porque no estaba en las enmiendas. El tema de diferir los impuestos, bueno, cuando se hacen las enmiendas tenemos un informe sobre la legalidad de dichas enmiendas. Entonces, en varias de las enmiendas planteadas directamente la tesorera ya nos dice que no son enmiendas que sean viables y que no se pueden mantener. No obstante, es cierto que con relación a la vivienda vamos a crear un grupo de trabajo que lo vemos como positivo, pues porque habrá que ver pues las distintas sensibilidades en un tema que ahora mismo está pues muy en boca de todo el mundo, y entonces ese grupo de trabajo sí que se va a crear.
Con relación a pues otra serie de cosas que dice, como la reducción de la tasa de basura y demás, pues fuera parte del discurso político, pues lo que no es viable es imposible que este equipo de gobierno lo admita. Entonces, no había ninguna posibilidad de admitirlo. Y con relación a la supresión del recargo del IBI, pues todavía es muy poco el tiempo donde se ha aplicado este recargo. Habrá que examinar en años posteriores, pues efectivamente el impacto que tiene y no decimos que no, está ese grupo de trabajo y ahí habrá que valorar, pero desde luego teniendo muchos más datos. Y con relación a Riaren Eskubidea, la verdad es que usted no ha hecho ninguna propuesta con relación al IBI, no propone absolutamente nada. Y con el resto de ordenanzas pues puedo decir prácticamente lo mismo. Su discurso se basa siempre en hablar del sueldo de los políticos, que le vuelvo a recordar, porque nunca voy a dejar de pasar la ocasión, que el equipo de gobierno gasta menos que lo que gastaba el equipo de gobierno anterior, le guste o no le guste, y que los salarios están por debajo de la franja que marca Eudel para la población de Durango. Están para una población inferior a la que tiene el Ayuntamiento de Durango. Por lo tanto, siempre orgullosos de que la gente que gobierna cobre los salarios adecuados a la responsabilidad que tienen y al presupuesto que manejan. Con relación a lo que le he dicho del tema de los bancos y del Bachoqui, pues me gustaría que dé una explicación, a ver qué es lo que podíamos haber hecho para que esto fuera de otra manera y que si no reconozca que la información que ha dado en prensa pues no era correcta. Usted hace una enmienda a la totalidad y creo recordar que la enmienda a la totalidad era por la falta de transparencia. Hoy, pues parece que con más datos por el presupuesto que ya hemos entregado, pues cambia la enmienda a la totalidad y se refiere a otra serie de datos. Pero vuelvo a referirme que creo que nunca en este ayuntamiento ha habido tanta transparencia con las ordenanzas fiscales como la que hemos tenido. Y si no, me gustaría que se remitan a datos concretos, porque el hecho de no participar en la ponencia, pues francamente es que no había esa posibilidad, ni tuvimos esa invitación de la Diputación, ni era posible. Con relación a las enmiendas de Bildu, sí que quiero empezar diciendo que ustedes no proponen una subida progresiva. Entienden que toca subir y lo suben de la manera que consideran más justa, pero en ninguna de las maneras tienen en cuenta la capacidad económica. Pues sigo luego. Es que Kasutako oraindik 40 segundos. Intentar equiparar un impuesto que no está referenciado a la capacidad económica y tratar de hacer un progresismo ahí, pues no tiene ningún sentido, porque este impuesto no lo recoge. En el momento que la capacidad económica esté, porque únicamente la tenemos en las bonificaciones, en el resto el impuesto no contempla la posibilidad de la capacidad económica. Entonces, denominar esto progresiva, pues luego lo explicaré con más detenimiento. Gracias. Eskerrik asko, honekin lehenengoko txanda bukatzen da, eta bigarren txanda hasiko dugu, bakarrik gogoraraztea, bigarren txandarako denborak murritzagoak dira, los tiempos son más cortos, más reducidos, 5 minutos para el Partido Popular, Herriaren Eskubidea y Partido Socialista, y 10 minutos para EH Bildu y EAJ-PNV. Bai? Hasiko gara, Alderdi Popularrekin mesedez, aurrera. Gracias. Empezaré por el final. Respecto a la enmienda que planteábamos de diferir el cobro de los impuestos asignados a la vivienda para determinadas causas justificadas, como es el caso de un propietario o de una familia que tenga una vivienda alquilada y tenga impagos reiterados y prolongados por parte del inquilino, por ejemplo, o tenga una vivienda ocupada. Ese aplazamiento en muchos ayuntamientos tiene otro nombre, se llama pago a la carta, por lo tanto es perfectamente legal, no necesita autorizarlo ni la Diputación ni el Susun Cordan. Cada ayuntamiento es independiente y libre para cobrar sus impuestos de una sola vez, en varios plazos y tomar ese tipo de medidas. Por lo tanto, es perfectamente viable y no renuncio a que consigamos en ese grupo de trabajo que se va a hacer para favorecer que haya más viviendas en el mercado en alquiler a precios asequibles, que esta medida pueda ser incorporada. En segundo lugar, 488 familias numerosas en Durango, son 2.500 vecinos y vecinas de Durango, es casi un 8% de nuestros vecinos pues que se van a ver favorecidos por esa medida de bonificar un 90% del IBI.
la práctica totalidad, pero no renuncio a que podamos conseguir que esa situación de no incrementar la presión fiscal sobre los vecinos de Durango y sobre los propietarios de vivienda, pues sea efectiva a todos. Pero planteábamos una cuestión que para mí, más allá de la cuestión puramente recaudatoria y de las consecuencias que tiene para los propios titulares, deja de ser criminalizar a las familias que tienen una vivienda en propiedad. Para mí, penalizar con el 50% del IBI una vivienda porque está vacía, con las situaciones que se viven hoy en día en muchas circunstancias, pues me parece terrible. Me parece que tenemos que apelar a nuestra conciencia. Quienes tienen esas viviendas no son bancos, fondos buitre, como les gusta a algunos partidos populistas de extrema izquierda estar todo el día hablando. La inmensa mayoría son familias que han pagado una hipoteca trabajando duro toda su vida o que la han heredado de sus padres. Y en muchas ocasiones la alquilan y la reciben destrozada o no les pagan el alquiler. Y esas circunstancias tenemos que impedirlas por todos los medios para que al final los beneficiados no sean precisamente los propietarios, sino quienes quieren acceder a ese mercado de la vivienda, en especial las familias más jóvenes. Por eso es un mensaje político muy importante el suprimir esta penalización, que ya simplemente el hecho de hablar de penalización a una vivienda cuando toman la decisión los propietarios por los motivos que sea, porque se la quieren dejar en breve espacio de tiempo a un vecino, a un hijo o a un familiar, o porque se han ido durante una temporada a trabajar fuera de Durango y tienen su vivienda aquí vacía porque consideran que en cualquier momento pueden venir o porque van a venir solo en verano unos meses. Hay multitud de circunstancias que esta normativa no recoge, que esta penalización trata a todos por igual y, por lo tanto, nuestro planteamiento de suprimirlo creemos que es importante. Por último, mantener que el comercio y la hostelería necesitan todo el apoyo del mundo. La competencia con las grandes superficies en este momento es brutal y, por lo tanto, ese comercio tiene que tener todo nuestro apoyo. Para mí, el reducir un 10% la tasa de basuras o un 5% el IBI al comercio son medidas que simplemente benefician a estas personas, ya no solo en el ámbito comercial y laboral, sino, insisto, ese comercio y esa hostelería forma parte de la vida de todos los durangueses. Cada comercio, cada local de hostelería que se cierra, al final es mucho más dinero el que se deja de recaudar porque dejan de cotizar a la Seguridad Social, dejan de pagar el IRPF, dejan de tener la alta de autónomos. La cantidad de impuestos que pagan los autónomos y los comercios y los hosteleros, es que creo que el planteamiento del Partido Popular de aliviar esa carga con una pequeña bajada es insignificante, insisto, para la recaudación. Del mismo modo que la alegación que he planteado, que la registraré en 2 días en cuanto se publique en el boletín oficial, de congelar el IBI, supone 330.000 euros. 330.000 euros puede parecer mucho o poco. Termino ya. Sí, 20 segundos. Pero es que hablamos de un presupuesto de 45 millones de euros. 330.000 euros, estamos hablando del 0,6%. Por lo tanto, renunciar a ese 0,6% y generar ese beneficio en el IBI o renunciar a unos miles de euros para el ayuntamiento no supone una quiebra económica del ayuntamiento, al contrario. Vamos a recaudar más posiblemente por otras vías, como por ejemplo por Udalkutxa. 24 millones de euros del presupuesto, más. Sentitzen dut, jarraitu behar dugu eztabaidarekin eta txandak dago horrela jesarrita arromean, garrantzitsua da errespetatzea. Herriaren eskubideako ordezkaria mesedez, aurrera. Arratsaldeon. Bueno, creo que por invitación voy a empezar diciendo que desde Herriaren Eskubidea Independientes nunca hemos dicho que el Batzoki pertenezca al comercio incrementado. Hemos dicho que va a pagar menos, como muchos locales de la zona. En cuanto a lo de que un edificio completo, como es donde está situado el Batzoki, con oficinas en alquiler y con un comercio de hostelería dentro, esté catalogado entero como otros y pague como tal, como sede de partido político, pues bueno, esa explicación se la dejo al partido correspondiente, que lo hablen con Diputación, si es que tienen algo que hablar. Claro, efectivamente, que nosotros nos basamos en datos.
exactamente igual que los técnicos. Y hacemos preguntas. ¿Y hemos tenido oportunidad de hacerlas? Sí, claro. Y cuando hemos hecho preguntas como, por ejemplo, ¿por qué más de la mitad de las zonas de comercio tienen el mismo precio? La respuesta ha sido que, como no tenían datos suficientes, han cogido unos ítems que prácticamente han sido iguales para todos y por eso les sale el mismo precio para todos. Entonces, con esta forma de hacer las cosas, obviamente van a salir injusticias como pasó en 2016 y como se están repitiendo en esta ponencia de valores. Y como también sabemos lo que es gobernar, ya que lo han nombrado, sabemos que se pueden presentar alegaciones a esta ponencia de valores y que no se ha hecho, que se ha dado por buena. Y se ha dado por buena porque coinciden que la milla de oro de Durango, por ejemplo, sean las casas de Arripausueta, sean las casas de la calle Oiz o sean las casas que están encima del Bar Simón, en casi todas ellas en zonas bastante limítrofes. Y esta es la realidad. La realidad es que la ponencia de valores no refleja ni de lejos la realidad de lo que hay en Durango. Porque, como han dicho los técnicos y lo han reconocido, no tenían suficientes valores como para calcular correctamente. Entonces, dicho esto, y visto que no hay ninguna alegación por parte del equipo de gobierno, nosotros sí que nos oponemos a que se haga de esta manera, porque cuando el PNV y el PSOE estaban en oposición, mucho criticaban la ponencia de valores, pero hoy en día han demostrado que la defienden en este mismo pleno. Entonces, no nos sirve este cambio de actitud. En cuanto... mire, coincidimos en una cosa. La portavoz del PNV ha dicho que no han hecho nada. Efectivamente, no han hecho nada. Y ese es el problema, que tenían que haber defendido los intereses de todas las personas de Durango. Porque les voy a preguntar una cosa. ¿Cuánto le suben el IBI a los bancos y a las grandes superficies, a los grandes supermercados? Ya se lo digo yo, nada. Nada. Y sí que podían hacerlo. Sí que podían hacerlo, porque tenían margen. Pero no lo han querido hacer. En cambio, sí que se lo han subido a todas las familias. Un 13%, que lo han maquillado a última hora como para que parezca que es menos de lo que fue la última vez. No, le han subido un 13%. Y a diferencia que la última vez que se subió el IBI, que fue porque había una reducción sustancial en mitad de una pandemia de los ingresos de Udalkutxa, tenemos récord de recaudación y de ingresos en Udalkutxa. Tenemos récord de ingresos corrientes. Y cuando dicen que hay que pagar las cosas, sí, efectivamente. Pero lo que no nos quieren decir es que entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes tienen un margen de 2 millones de euros gracias a esta subida, a estas 870.000 euros más que vamos a pagar las familias de Durango. En fin, desde Rierne Escudero Independientes creo que hemos dejado claro que este no va a ser tampoco nuestro modelo, como muchos otros que no coincidimos. Podríamos estar de acuerdo en que el ayuntamiento se tiene que mantener y hace falta actualizar los ingresos, pero hay que hacerlo desde el análisis y desde una base correcta, que no es el caso. En cuanto al resto de subidas, las basuras ya lo hemos dicho, un 30%. Podríamos haber debatido sobre ello, pero lo han querido hacer de manera lineal. Aplicando una ley que hay que hacerla, sí, pero toda. Y ya lo advertimos, toda la ley. No solo la subida, no solo utilizar la ley para subir los impuestos. También hay que hacer el resto de lo que pone en esa ley y parte no se ha hecho y parte está por hacer y ya veremos si lo hacen, que mucho me extraña. También tendemos la mano, como ha hecho EH Bildu, a que para el próximo contrato de basuras se pueda revisar para que esto no vuelva a pasar. Y simplemente decir que también nos entristece mucho pues, que no hayan aceptado propuestas que hemos hecho para bonificar a familias y a personas que lo necesitan realmente. Y esker. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Bai. Bueno, si hoy podéis criticar tanto esa ponencia y tanto muchas cosas de las que ahí salen, es gracias a, como ha dicho Josune, a que habéis tenido absolutamente todos los datos, el Excel completo, habéis podido maniobrar todo lo que habéis querido con él y gracias a ello, pues hoy podemos tener aquí este debate. Al PP siento decirle que, bueno, usted meta la alegación, pero obviamente si ya la ha metido y no se la han aceptado para las ordenanzas fiscales, no me considero muy lista, pero me imagino que tampoco se le aceptará esa alegación que usted meta de congelar
todos el IBI, porque dice van a ser 330.000 euros menos. Hombre, con toda la subida que tenemos en el capítulo 1 y capítulo 2, pues 330.000 euros suponen mucho. Luego H. Bildu decía que si hay algo objetivo en esta vida, es una fórmula. Una fórmula es meter datos, es meter coeficientes y ahí sale un número totalmente objetivo. En una fórmula matemática no hay ningún tipo de subjetividad. Por tanto, si ves los coeficientes que había que meter y la antigüedad era uno de los más importantes, pues por ahí salen varias variaciones de las que salen. Y efectivamente, pues como ha dicho bien la portavoz del PNV, vino una vecina, cometimos un error y si hay que rectificar en un error, se rectifica. Lo que no me ha quedado claro es lo que quería H. Bildu, porque decía que hemos subido, pero ahora entran los chalés, entonces no sé qué es lo que quería, si quería solucionar el problema o no, porque además que no se nos olvide que una de las enmiendas de H. Bildu precisamente lo que quería era bajar el umbral de 180.000 que estaba a 140.000, lo que nos suponía meter 1.000 viviendas más que pasasen del IBI de la vivienda normal a la incrementada. Haciendo un poco referencia a lo que son las enmiendas, bueno, dejarle al PP claro ante todo que Durango, por suerte, no tiene ningún problema de ocupación, que pueden estar tranquilos las y los durangueses, que no hay ningún problema de ocupación. Y sí, se le ha aceptado la bonificación y luego hay otras cosas pues, que no se le han aceptado porque técnicamente no eran viables. Y en el tema de vivienda, pues sí, crearemos la mesa, pero bueno, creo que lo que el PP entiende por políticas de vivienda y lo que el Partido Socialista entiende por políticas de vivienda, pues bueno, son un poco antagónicas, pero aún así intentaremos ver si conseguimos llegar a algún acuerdo. Respecto a Rien Escumidea, sí hizo una enmienda a la totalidad, que es su especialidad, pero respecto al IBI, que es lo que parece que más le preocupa, no hizo ningún tipo de propuesta. Las primeras 4 enmiendas que presentó son las mismas que ya presentó el año anterior y luego sí presentaba algún tipo de bonificaciones que muchas de ellas están ya recogidas, incluso con mayores bonificaciones de las que él proponía. Y luego de repente surgió una enmienda de bajar estrepitosamente el coste de la tarjeta de la OTA para residentes y para gremios. No sé, en los últimos 4 años que usted gobernó no se acordó y de repente ha propuesto una bajada sin ton ni son. Y respecto a Bildu, pues sí, realizó una propuesta que era mantener la recaudación que en la anterior ponencia, pero es que los números son los números. Para el capítulo 1 necesitamos 320.000 euros, para el capítulo 2 necesitamos 435.000 euros y la subida de Udalkutxa no es una subida real. Por tanto, necesitamos 1.000.000 de euros más de ingresos, porque también se ha dicho aquí que vamos a recaudar 800 y pico mil euros más. No es que vamos a recaudar, es que los 521.000 que vamos a recaudar para la basura son para compensar lo que teníamos de deficitario de ese servicio. O sea, no es que vayamos a ingresar de repente más dinero y sí, ingresamos 330.000 euros más con el IBI, pero repito, tenemos entre el capítulo 1 y capítulo 2 1.000.000 de euros y Udalkutxa teniendo que devolver al final 60.000 euros. Por tanto, pues no es agradable tener que subir impuestos, no es lo que nos agrada a ninguna y a ninguno de los que estamos aquí, eso está claro. Lo populista y lo bonito es decir, congelamos todo, pero hay veces pues, que hay que actuar con responsabilidad y entendemos que es así como lo hemos hecho, lo hemos intentado hacer de la manera que hemos considerado más justa y, bueno, para poder mantener unos servicios de calidad, pues nos toca hacer esta subida de IBI y esta subida de basuras, insistir que en la subida de basuras, como hay bonificaciones en función de los salarios mínimos interprofesionales, pues aquellas familias que tengan más problemas económicos no se verán afectadas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EH Bilduko ordezkaria mesedez. Bai. Bueno, por aclarar algunas de las cuestiones que nos han interpelado, nosotros sobre el Batzoki no hemos dicho nada. Y lo hemos mencionado la banca de Ezkurdi, pero en base a la valoración, que es lo que baja, nada más. Sobre los residuos que se sube de manera lineal, tampoco lo hemos criticado, se sube de manera lineal en Durango, lo que estábamos proponiendo de cara a futuro, a corto plazo, que en breve termina el contrato, es trabajarlo y tender a un nuevo sistema que se cobre por generación de residuos. Eso. Luego, respecto de lo que planteaba la portavoz del Partido Socialista, la fórmula, sí, mete los datos, te da un resultado objetivo, pero lo que estábamos hablando, no estábamos hablando si objetivo o no objetivo, estábamos hablando si es coherente o no es coherente con la realidad ese dato y que para algo estamos los políticos, ¿no? Porque
hablábamos de que han sido reuniones técnicas, ¿no? Decía la portavoz del PNV, y que bueno, ella ha tenido la oportunidad de participar y no así el resto, pero bueno, nosotros lo que pedíamos es, aunque sea, haber hecho reuniones políticas o político-técnicas en el Ayuntamiento de Durango y trabajar la valoración, ¿no? Y haber podido aportar. Si no, si también está, como comentan, porque la han tenido que enmendar, se han tenido que enmendar a sí mismos las ordenanzas fiscales, han retrasado un mes las ordenanzas fiscales para corregir ese error, ¿no? de que 92 viviendas iban a pasar al incrementado. Si también estaba, si estaba bien, si tan objetiva es la fórmula, pues haberlo dejado tal cual está y 92 familias más hubieran pagado el tipo incrementado. Porque entonces, cuando nos interesa la fórmula está bien, o cuando nos interesa es coherente o no es coherente. Pues ahí no. Y respecto a nosotros sí, planteábamos bajar el umbral, hubieran entrado más viviendas en incrementado, pero claro, basándonos en una ponencia de valores pues diferente, claro. Pero como no hemos podido participar, pues es lo que tenemos. Respecto del comercio, una vez más, es que la gran mayoría del comercio está en manos de rentistas, de propietarios y propietarias que cobran por una renta, que no son los que gestionan ese comercio. La gran mayoría en Durango, más del 60%. Entonces, bueno, pues devuélvanles el dinero supuestamente mal cobrado, pero se lo van a devolver a las personas que más tienen, a los rentistas y propietarios y propietarias. Y no digan que no, pero es que está basado en datos de Dendac-Bai en 2018 y datos de Gobierno Vasco en 2023. O sea, lo pueden descargar, el informe ejecutivo del Gobierno Vasco, del barómetro del comercio minorista. O sea, no nos inventamos nada. Y luego lo que comentaba la señora Escota también, ¿no?, sobre la subida obligatoria. Ahora parece que sí es obligatoria. En 2020, cuando tuvimos que hacer nosotros, no era obligatoria, no parecía serlo. No, es aquello de, ¿cómo era, señora Ruiz, lo de gobernar o no gobernar? Cuando gobernamos, pues eso, ¿no? Cuando gobernamos parece que nos damos cuenta. Y al final es que ¿no?, por la boca muere el pez. La tesis sobre la subida del IBI en Durango, ¿no? Allá por 2021, Mireia Elkororibi, Anboton, iritsi artikulu bat egin zuen, eta han idatzi zuen, hauz, ezta? Zenbat iraungo du IBI igoerakorrek? 2 urte gutxienez. Joan den urtean, 2022an, 2020an, parkatu, EH Bilduk eta Podemosek zergak igo zituzten Durangon, beste inon gertatu ez bezala. Eta horten zergak ez dituzten mozorropean, igoera hori egonkortu egingo dute. Ea nork uste duen datorren urtea, egungo gobernu taldeak IBIa jaistea proposatuko duela. Aurreko kopuruaz itzuliz, guk ez. Eta horregatik, hor jarraituko dugu, egoera hau salatzen. En mayo de 2023, está en la web del Partido Nacionalista Vasco, en las elecciones, pues lanzabais esta nota de prensa: EAJ Durango revisará el IBI y recuperará las bonificaciones de las familias numerosas. Esto creo que le tendréis que dar las gracias a quien nos sostiene en el Gobierno, y reducirá la carga fiscal al comercio, que, como hemos dicho, pues a los rentistas, porque al comercio poco. Y apuntaba, pues EAJ-PNV Durango ha recordado hoy que las ordenanzas fiscales han sido motivo de controversia a lo largo de toda la legislatura. En palabras de Josune Escota, el equipo de Gobierno decidió subir los impuestos de manera considerable en plena pandemia, sin que se haya vuelto a revisar. Nosotros hemos insistido año tras año en la necesidad de revisar los valores catastrales. Y la subida desproporcional del IBI realizada por el equipo de Gobierno en 2020, pero no nos han hecho ni caso. Bueno, pues primera oportunidad de revertirlo en las ordenanzas fiscales de 2024, el año pasado. La propuesta del PNV, que también lo publicaron, he cogido el de ella, para que no se nos acuse de nada, pues hablaban de: hemos decidido hacer un esfuerzo y no subir los precios públicos del ejercicio que viene, teniendo en cuenta la situación económica actual. Bueno, pues no se decide bajar, tal y como lo pedían y lo reivindicaban, y pues se deja pendiente. La segunda oportunidad en estas ordenanzas fiscales para 2025, pues la propuesta es una subida de un 13% del IBI para todas las viviendas, lineal, y un 8% también lineal para toda la industria, y la congelación del comercio, que volvemos a decir, pues para los rentistas. El resto de impuestos y tasas se congelan. Pues bueno, creo que habría que volver a releer
lo que decía Mireia entonces, ¿no? Ea nork uste duen datorren urtean egungo gobernu taldeak ibia jaistea proposatuko duela, aurreko kupuruaz itxuliz, guk ez, Mireia Elkoro Iribe. Bueno, pues lo dicho. Y luego decís este año en nota de prensa, ¿no? Esto es lo que nos enviáis por correo, tampoco me lo invento, y se habla del IBI para viviendas e industrias, se incrementa debido a la actualización de la ponencia de valores. Eso no es cierto, porque no solo incrementáis el IBI para recuperar lo que se ha perdido en la ponencia de valores, sino que se recauda 348.000 euros de más, por encima de la recaudación actual, que es lo que así habéis reflejado en la propuesta de ingresos para el 2025, para los presupuestos. Y nosotros sí planteamos una propuesta progresiva dentro de lo que se puede, claro, como bien ha apuntado la señora Escota, no es un impuesto progresivo el IBI, ya nos gustaría, ahí estaríamos de acuerdo seguramente los junteros de H. Bildu y PNV en juntas generales para cambiarla y hacerlo de manera más progresiva y en base a la capacidad económica de las familias. Pero bueno, como no es el caso, tratamos de hacerlo progresivo, pues en lo que en sí también trata de hacerlo progresivo la norma, que es en las viviendas normales, pues hasta un valor, y las viviendas incrementadas de un valor bastante más superior, que al fin y al cabo es quien puede comprarlas o no, ¿no? Y bueno, pues entonces, con todo esto, sin más, por terminar, parece que para el PNV pues la única situación económica que ha debido de mejorar en este año es solo la de las familias, que son las únicas que van a pagar más en estas ordenanzas fiscales. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bigarren txanda bukatzeko, Escota anderea mesedez. Bueno, eskerrik asko a EH Bildu por reconocer por fin que este no es un impuesto progresivo y pues raro que no hayan dicho la frase que les encanta decir, que paguen más los que tienen más, porque, bueno, porque realmente en este impuesto no cabe tener en cuenta quién tiene más, sino cuántos metros de vivienda tiene. Me voy a referir pues un poco tanto a las propuestas como a estas frasecitas que les encanta repetir para que calen, y yo también voy a dejar una que quede aquí y que la voy a repetir. A mí me parece que estas propuestas de la oposición las voy a denominar hipogresistas. ¿Hipogresistas por qué? Porque, por un lado, entiendo que el término, que no es un término habitual, lo que se refiere es a una parte que estaría con la hipocresía o ser hipócrita, y con la otra parte con un progresismo que realmente es un progresismo falso, porque el progresismo nos gusta a todos, pero cuando es falso, pues evidentemente en este impuesto no se puede publicar, no se puede aprovechar, y entonces todas sus propuestas con relación a las ordenanzas fiscales y en concreto al IBI no son nada más que pura hipocresía. Una vez dicha la frase, que en adelante la diré y la repetiré para que quede tanto como la de que paguen más lo que tienen más, voy a hacer referencia un poco a eso que ustedes han denominado progresivo y que no lo es, y que en concreto pues voy a analizar las propuestas de H. Bildu, que también he de decir que, bueno, que son unas propuestas que las ha hecho, porque Riaren Eskubidea no ha hecho ninguno, que son unas propuestas atrevidas, porque es mucho mejor quedarse en no propongo nada y así nadie tiene que criticarme, y es verdad que EH Bildu las hace, valoramos eso y yo lo valoro personalmente, pero bueno, independientemente de que las ha hecho, y eso sí me parece que tiene mérito, quiero analizar esos umbrales donde dicen que aplican la progresividad. El umbral de vivienda, que efectivamente ha quedado en 195.000 y que lo hemos subido en el último momento porque desde el principio la intención de este equipo de gobierno no era que afectara a más familias el tipo incrementado. Creo que ha quedado claro que esa utilización del tipo básico incrementado no es la política del Partido Nacionalista Vasco, pero nosotros formamos una coalición, nos acomodamos a ello y en años sucesivos veremos qué es lo que podemos avanzar en ello. No obstante, el hecho de que hayamos podido subir el umbral en las viviendas gracias a un vecino, pues nos ha hecho que en Durango queden solamente 378 viviendas a las que se les aplica el tipo agravado. En el umbral que proponía EH Bildu hubieran pasado a estar 1.511 viviendas, es decir, 1.133 viviendas que pasarían del tipo básico del 0,2350 al 0,3150. Pongamos un piso con valor catastral de 190.000 euros
Y además les pido a quien contemple esto que comprueben sus valores, porque esos valores nos los ha notificado a todos la Diputación. Y seguramente habrá personas que oigan y digan, pues mi piso efectivamente tiene un valor catastral de 190.000. De pagar 446,50 euros, esos pisos, que son pisos normales, pertenecientes a clase media y de la cual desconocemos su capacidad económica, se les ha subido un 34% en la propuesta de Bildu. 1.133 familias de Durango en esa propuesta tenían un incremento del IBI del 34%, muchísimo más de lo que nosotros proponíamos. Pero bueno, bastante más curioso resulta también lo de comercio, porque proponen una diferencia de umbral en comercio y de un umbral de 140.000 lo bajan a 135.000. Hay 36 locales que tienen un valor de más de 140.000 y 44 con un valor mayor de 135.000. Es decir, EH Bildu ha hecho comercios de Durango por este cambio del umbral, le sube de repente el tipo de 0,65 a 1,50 porque se meten en el incrementado. En números, en cualquiera de esos 8 comercios, que no voy a entrar a decir ni cuáles son, cualquiera lo puede comprobar, los propios afectados pueden comprobar el valor de sus locales y el valor de esos comercios. Así, un comercio con un valor de 137.000 euros pasará de pagar 890,50 euros a 2.055. Desde luego, es una política totalmente hipogresista, es decir, un 125%. Ole por Bildu. Bueno, no sé estos locales qué pensarán de la seguridad en los impuestos y del hecho de que tenemos que saber más o menos cada año a qué nos enfrentamos y no que cualquiera se le ocurra cómo quiere sacar ingresos y pueda venir con unas subidas que desde luego no son las que este equipo de gobierno plantea y que hay que estar mucho más a lo que es la subida lineal, a algo equitativo y no a este tipo de propuestas que generan desigualdades e inseguridades. Con relación a esa parte en donde se contempla el valor económico, sí que les quiero decir que el no tener ese valor económico y el utilizar estos umbrales genera distintas consecuencias, que son algunas muy claras. Impacto en las familias medias de Durango, en la clase media, a la que pertenecemos la mayoría. Ese IBI, denominado falsamente progresivo, afecta desproporcionadamente a familias que ven limitada su capacidad para cubrir necesidades básicas sin tener para nada en cuenta su capacidad económica, ya que este impuesto no la mide y solo mide pues, los metros o el valor de la casa. Genera desigualdades regionales. En algunas zonas el precio de la vivienda puede ser muy alto y los ingresos ser muy bajos. No tiene para nada en cuenta el factor de ingresos, que no es posible en este impuesto, y puede agravar mucho las dificultades geográficas. Un sistema de IBI que penalice a gente que tiene propiedad, lo que puede hacer es que sus ingresos, estas propiedades, se desaliente la inversión en vivienda asequible y ello puede llevar a un aumento en la escasez de viviendas. Y lo más importante, una carga a los jubilados. Muchas personas mayores a lo largo de los años han hecho un patrimonio. Sí, no me mira así, igual es usted, señora Garrastachu. No está jubilada, pero bueno, ha podido hacer un patrimonio. Y tener muchas propiedades a lo largo de su vida y cuando llegan a la jubilación sus ingresos se ven reducidos. Las propiedades las tendrán exactamente igual, pero este IBI denominado progresivo no considera los ingresos ni de estos jubilados ni de ninguna otra persona y entonces se les podría subir desproporcionadamente de una forma muy injusta. Bueno, pues por remitirme un poco a las últimas aportaciones, Riaren Eskubidea creo que le he dicho claramente que es un fake news lo que ha hecho en prensa, a pesar de que ha tenido la oportunidad de aclararlo, no lo ha hecho. Se remite a otra serie de datos y en ningún momento ha dicho que efectivamente los datos que han dado eran falsos y vuelve a dar otro dato falso, que es el hecho de que que no hemos hecho nada con relación a bancos y grandes superficies. Entonces, le voy a decir, el tipo básico en el resto era 0,471, lo hemos subido a 0,50, máximo que prevé la norma foral. Y el tipo básico, el tipo incrementado en el resto era del 1%. No podíamos tocarlo más, no lo hemos tocado. Con relación al umbral, como ya nos ha dicho la secretaria, se ha puesto técnicamente el umbral que corresponde al 10% de los inmuebles que estén aquí. Así que me gustaría que vuelva a publicar y que diga que efectivamente es falso que este equipo de gobierno podía haber hecho algo con relación a los bancos y a las grandes superficies. Todo nuestro margen, los tipos, está aplicado al máximo, nadie con relación a ello va a poder tocar en años sucesivos absolutamente nada más, salvo para bajarlo, porque está topado y no tiene más posibilidades.
Anteriormente sí que se han hecho referencias a que este equipo de gobierno pues hemos dejado escapar inversiones, y no quiero dejar pasar la ocasión de que si se negocia mal en Madrid y de repente aquí se quiere hacer una inversión en un edificio que no permitía ese tipo de inversión, pues no, encantados nos hubiéramos quedado con el 1,5, y efectivamente no ha podido ser porque el equipo de gobierno anterior, cuando lo negoció mal, y ese edificio no tenía la posibilidad de seguir adelante con esa inversión. Creo que ya he dicho que se ha trabajado mucho en esta ponencia. Efectivamente, a nivel técnico ha sido un trabajo enorme, pero a nivel político también lo ha sido. Llevamos meses, estuvimos muchísimo tiempo con esto, se ha hecho un trabajo enorme, del cual estoy satisfecha. Y sí, señor Urquiza, en un momento ha dicho que el comercio incrementado es el de los bancos, por lo tanto, pues sí, lo ha dicho hoy, y los bancos de Durango, como he dicho, pertenecen al resto. Por otro lado... Konbukatzen nahi, Iskota Anderea. Bai. Eskerrik asko. 10 segundo dituzuen, egadozu aprobetatu. Beno, honekin orduan bukatutzat ematen dugu gaurko eztabaida, eta orain pasatuko gara bozketara, gogoraraztea onartu diren zuzenketak zuzenean testuan sartuta dagozala, beraz ez dira bozkatzen, eta bozkatzen dana da mantentzen diren emendakinak. Es decir, aquellas enmiendas que han sido aprobadas han sido ya incorporadas al texto, con lo cual no se votan aparte, y lo que vamos a votar son las enmiendas que se mantienen. Primero la enmienda a la totalidad y después todas las enmiendas parciales. Hasiko gara orduan bozketarekin, eta lehenengoz eta behin herriaren eskubideak aurkeztutako osoko zuzenketa. Aldeko botoak, herriaren eskubidea, kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, abstentzioak, EH Bildu eta Alderdi Popularra. Orain, emendakina partzialak bozkatuko dugu. EH Bilduk aurkeztutako zuzenketa edo emendakin partzialak. 2 dagoz. Lehenengoko zuzenketa aldatu egin zen, baina ja zuzenketa hori aldatuta, aldeko botoak, EH Bildu aldeko botoak, kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra, abstentzioak, herriaren eskubidea, abstenitu egiten da. EH Bilduren bigarren zuzenketa, aldeko botoak, EH Bildu eta herriaren eskubidea aldeko botoak, kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra. Herriaren eskubideak aurkeztutako zuzenketa partzialak, 8 dira. Lehenengoko zuzenketa aldeko botoak, EH Bildu eta herriaren eskubidea aldeko botoa. Kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra. Bigarren zuzenketa aldeko botoak, EH Bildu eta herriaren eskubidea. Kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra. Hirugarren zuzenketa, aldeko botoak, herriaren eskubidea. Kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra. Abstentzioak, EH Bildu abstenitu egiten da. Laugarren zuzenketa, aldeko botoak, herriaren eskubidea. Kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra. Abstentzioak, EH Bildu. Bosgarren zuzenketa. Kasu honetan bakarrik prezio publikoei dagokionez, tasekin lotutakoa erretiratu egin zalako. Aldeko botoak, herriaren eskubidea eta EH Bildu. Kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista. Abstentzioak, Alderdi Popularra. Kasu honetan enpatea dago, berriro bozkatuko dugu, bosgarren zuzenketa, aldeko botoak, EH Bildu eta herriaren eskubidea, kontrako botoak, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak,
Alderdi Popularra, orduan kalitatezko botoarekin, ez da onartzen. 6. zuzenketa, bakarrik bardin, prezio publikoi dagokionez, tasekin lotutakoa erretiratu egiten da. Aldeko botoak, EH Bildu eta Herriaren Eskubidea eta Alderdi Popularra. Kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista. Kasu honetan, onartu egiten da 6. zuzenketa. 7. zuzenketa, aldeko botoak, Herriaren Eskubidea, kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, eta abstentzioak EH Bildu eta Alderdi Popularra. 8. zuzenketa, aldeko botoak, Herriaren Eskubidea, kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra, eta abstentzioak EH Bildu. 6. zuzenketa onartuta gelditzen da, eta beste guztiak ez dira onartzen. Orain, Alderdi Popularrak aurkeztutako zuzenketa partzialak. Lehenengoko zuzenketa onartuta gelditu da, beraz testuan dago, ez dugu onartzen, ez dugu bozkatzen, parkatu. 2. zuzenketa, aldeko botoak, Alderdi Popularra, kontrako botoak, EH Bildu, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak, Herriaren Eskubidea abstenitu egiten da. 3. zuzenketa, aldeko botoak, Alderdi Popularra, kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu eta Alderdi Sozialista, abstentzioak, Herriaren Eskubidea. 4. zuzenketa, aldeko botoak, Alderdi Popularra, kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta EH Bildu, abstentzioak, Herriaren Eskubidea abstenitu egiten da. 5. zuzenketa transakzionatu eginda eta testuan sartuta dago, beraz ez dugu bozkatzen. 6. zuzenketa, aldeko botoak, Alderdi Popularra, kontrako botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, EH Bildu eta Herriaren Eskubidea kontrako botoak. Eta 7. zuzenketa erretiratu eginda eta beraz ez da bozkatzen. Zuzenketa partzial guztiak ja bozkatu dira eta beraz orain bozkatzen dana da ordenantza fiskalen testua. Ordenantza fiskalen testuaren aldeko botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, kontrako botoak, EH Bildu eta Herriaren Eskubidea, abstentzioak, Alderdi Popularra. Berriz ere enpatea dago, beraz, errepikatu egingo dugu bozketa, aldeko botoak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, kontrako botoak, EH Bildu eta Herriaren Eskubidea, abstentzioak, Alderdi Popularra, beraz, kalitatezko botoarekin, onartuta gelditzen dira ordenantza fiskalak eta hori kontutan izan degun Herriaren Eskubideak aurkeztutako 6. zuzenketa B onartuta gelditu dela.